Buenas tardes. Hoy vamos a resolver por el método de círculo de Moore un ejercicio de tensiones. Vamos a calcular por el criterio de von Mises para ver cuál es la tensión equivalente que se está generando sobre esta estructura. Para los ejercicios que veníamos trabajando, nosotros siempre calculamos tensiones normales y tensiones tangenciales. Ahora, ¿hay más de estas dos tensiones? No, pero sí lo hay en tres dimensiones. Hay más tensiones normales, hay más tensiones tangenciales. En el esfuerzo plano, en general, vamos a tener tres tensiones: la tensión normal en X, la tensión normal en Y y la tensión tangencial en XY. De la forma que venimos resolviendo los ejercicios, lo que podemos calcular son las tensiones normales en X y las tensiones tangenciales, que son lo que ustedes obtienen de las fibras críticas. Las fibras críticas usted le da cuánto vale la tensión normal en X y cuánto vale la tensión tangencial. Ahora la tensión normal en Y, que ahí ven que yo la dejé como 0, ¿está bien? Es porque todavía no tenemos herramientas para poder calcularla. Entonces para nosotros la vamos a dejar como si fuese 0. Ahora van a ver por qué. Mucho más conveniente. Entonces lo que vamos a calcular nosotros es conocer las tensiones principales. ¿Dónde se van a dar las tensiones principales? Bueno, si vamos un poco a la teoría, lo que vemos es que nosotros estuvimos calculando siempre lo que son tensiones ortogonales. O sea, tensiones que sean solamente, en el eje X e Y, ¿no? Tensiones normales y tensiones tangenciales, que son perpendiculares a las superficies. Ahora, eso tomando yo un cuadrado infinitesimal y pensando que las tensiones siempre se dan en las direcciones ortogonales. Ahora, eso no es siempre verdad, sino que puede haber direcciones en las cuales la suma de las tensiones termina dando mayor. Entonces, eso es lo que queremos conocer nosotros. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es encontrar un ángulo, ¿no? En el cual, si yo miro este plano, en vez de mirar el plano, ¿no? Los dos planos ortogonales, si yo miro ahora el plano este en diagonal, quiero ver qué tensiones tengo ahí, ¿no? Qué tensión normal y qué tensión tengo tangencial ahí, a ese plano, y ver si son mayores a las que, o las ortogonales. Entonces, acá hay todo un desarrollo, si lo quieren leer, es bastante fácil de seguir, pero bueno, no sé si todos quieren, donde van a encontrar estas ecuaciones que lo que hacen es, yo al ejercicio, bueno, a mi problema le doy las tensiones en X, en Y y las tangenciales, y le doy cualquier ángulo, ¿no? Ya que yo le voy a dar es este, el marcador, yo le doy las tensiones en X, en Y, las tangenciales y el ángulo, y lo que a mí me termina dando el ejercicio son cuánto vale la normal y la tangencial en ese ángulo, en ese lugar. Entonces con esas ecuaciones, que no hace falta que lo entiendan bien cómo se trabajan, lo que voy a terminar obteniendo es, obviamente usando un poco de matemática, ¿no? Yo tengo las ecuaciones de transformación, las derivo, las igualo a cero y consigo el máximo. Entonces lo que voy a obtener, si lo quieren mirar después, es una ecuación en base a las tensiones ortogonales que a mí me permite saber cuánto valen las tensiones principales. Entonces las tensiones principales normales, fíjense el símbolo, se calculan de esta forma en función de las tensiones ortogonales. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Y dónde se dan? Porque es importante no solo saber cuánto valen, sino dónde se dan. Se dan en este ángulo que se llama ángulo principal, que va a tener que despejar esta fórmula. Ahora lo vamos a hacer. Ahora, en ese mismo punto, si yo tengo tensión normal máxima, también tengo que tener algo de tensión tangencial. Bueno, las tensiones tangenciales donde la tensión normal es máxima, o sea, yo tengo tensión normal principal máxima, las tensiones tangenciales son cero. ¿Saben? Eso se da en ese punto, que es lo que yo estuve resolviendo acá. ¿Saben? Si yo quiero saber las tensiones principales, quiero saber la tensión normal máxima, lo primero que digo es la tangencial es cero. Y luego calculo con la fórmula esa que le acabo de mostrar, utilizando, bueno, la tensión en X como la que conocemos, la tensión tangencial con lo que calculamos, y la tensión en Y como 0, ¿no? Que es lo que vamos a estar calculando acá, y me va a dar 2, ¿no? Porque esto es más menos. Voy a obtener dos tensiones principales, una que vale 57 y la otra que vale menos 7. Y el ángulo, bueno, si lo pueden calcular, ¿no? Es tangente de 2p, que es lo que estaba acá, ¿no? Tangente de 2 veces el ángulo principal es igual a, bueno, 2 veces estos valores que ya conocemos. Por lo tanto, resolvemos esto, hacemos arco tangente y después pasamos dividiendo el 2 y obtenemos que es de 19,33 grados. Toda esta información después la vamos a graficar en lo que se llama el círculo de Moore, que es un resumen muy rápido y muy intuitivo de toda esta información y que podemos entender todos estos puntos.
Entonces recuerden que las tensiones principales tengo tensión normal máxima y tangencial 0, y se da en este ángulo. Y ahora yo también puedo tener tensiones tangenciales máximas. Entonces, si seguimos el razonamiento de esto, no es mucho más diferente que lo que hicimos antes, o sea, volvemos a derivar igualar a 0, pero ahora con la ecuación de ecuaciones tangenciales. Y lo que vamos a obtener es, por acá, cuánto vale la tensión tangencial máxima, que directamente lo podemos obtener en función de las tensiones principales. Entonces, las tensiones tangenciales máximas, si ven acá, la calculo directamente como la diferencia de las principales dividido 2, que me termina dando 32 megapascales. Ahora van a ver por qué este número es muy útil. Y fíjense, la tensión tangencial máxima vale 32, ¿no? Y si se fijan, cuando calculamos las tensiones normales, esta parte de acá, ¿no? Después del más menos, también da 32. O sea, esta zona de acá van a ver que da 32. Y eso tiene una gran utilidad a la hora ahora de poder graficarlo y entenderlo, qué significa ese número que está ahí más menos. Bueno, y la tensión, como yo le digo, cada punto tiene una tensión normal y una tensión tangencial. Acá cuando la normal es la máxima, la tangencial es 0. Acá cuando la tangencial es máxima, la normal no es 0, sino que es la tensión promedio. O sea, agarramos la X y la Y, la sumamos y le dividimos en 2. Esto no es galerazo, le digo, el que lo quiere ver, está todo acá el desarrollo, yo quiero avanzar con la resolución del ejercicio. Y algo muy interesante es que si vemos acá y queremos saber en qué ángulo se da la tensión tangencial máxima, ¿no? La tensión cortante máxima, obtenemos que con esta fórmula. Si revisamos la fórmula de los ángulos principales, esta parte está invertida, lo único que cambia. ¿Ven? Está invertido acá. Por lo tanto, si hacemos una relación de ángulos, uno lo puede calcular así, ¿no? Calcula directamente como si estuviéramos con los ángulos principales, o lo que puede hacer es, como tengo esta relación de ángulos y las ecuaciones son iguales pero invertidas, lo que termino sabiendo es que la tensión, el ángulo donde tengo la tensión tangencial máxima va a ser igual al ángulo donde tenía la tensión principal, la tensión normal máxima, más menos 45 grados. ¿Está? Por eso ahora cuando dibujemos el círculo de Moore, esta información es muy importante recordarla, yo igual lo voy a repasar. En este caso da los 64,33 grados y bueno, con menos daría otro ángulo, ¿no? Pero por ahora son todas cuentas. Ahora, ¿cómo hacemos para dibujar el círculo de Moore, que es esto que está acá abajo? Que lo acomodo. Antes de poder dibujar el círculo de Moore, quiero hacer un detalle, que es lo que estaba comentando hoy. La tensión normal, entonces, si se fijan, fíjense la fórmula de tensión promedio. Sigma x más y sobre 2. Si vamos a las tensiones principales máximas, arranca igual. ¿Está bien? X más y sobre 2. Entonces, puedo escribir la tensión principal como que fuese tensión promedio más menos la tensión tangencial máxima, ¿no? Que era esto de acá, sigma 1 menos sigma 2, que daba 32. Y yo le dije que toda esta zona de acá abajo, más menos, también daba 32. ¿Qué implicancia tiene esto? Que fíjense que yo voy a ir al círculo de Moore. Y recuérdenla un minutito, que ahora va a tener mucho sentido. Entonces, yo quiero dibujar este círculo de Moore, que me va a mostrar toda la información que estuvimos calculando recién y vamos a encontrar esos puntos. Entonces, vamos a la teoría y hay un cómo trazar el círculo de Moore. Entonces, lo primero que nos dice es que tracemos un conjunto de ejes. ¿Está bien? Un conjunto de ejes que tenga las tensiones normales como abscisa, ¿no? Y las tensiones tangenciales como ordenadas. Fíjense que dice positiva hacia abajo. Entonces, lo que yo dibujé fue este sistema de ejes, ¿no? Que en este eje voy a encontrar tensiones normales positivas y en este eje para abajo tensiones tangenciales positivas. También no se olviden que para abajo en este caso es positivo. El segundo paso es encontrar el centro del círculo. Que el centro del círculo va a ser la tensión promedio y 0 como tensión tangencial. Entonces el centro del círculo, que es este punto que está acá, está en tensión promedio, ¿no? 25, fíjense acá la cota, ¿no? Tensión promedio. Y en 0 en Y, es el punto ese sobre el eje X. Ese va a ser el centro del círculo. ¿Vale? Y fíjense que el centro del círculo es la tensión promedio. Tenganlo en cuenta. Y ahora hay que ubicar un punto A que va a representar las condiciones de esfuerzo sobre la cara X
que sería los esfuerzos ortogonales. ¿Saben? Voy a marcar el punto de referencia ortogonal del cual después voy a correrme los ángulos. Entonces, en el eje de las X voy a poner de la tensión en X, y en el eje de las tangenciales voy a poner de lo que va de la tangencial, que es este punto A que yo marqué acá. ¿Saben? Fíjense que la tensión en X era 50, la tensión tangencial XY era 32, entonces, perdón, esto era 20 acá. Era 20, entonces voy a obtener este punto de acá. Aquí no me está marcando, ahí está. ¿Saben? Acá es 20, esto es 50, en 50 y 20 marco el punto A. ¿Saben? Esta recta que dibujé acá es la recta donde el ángulo es 0. O sea, ahí estoy viendo las tensiones ortogonales. Ese punto A me está diciendo cuánto valen las tensiones ortogonales. De ahí yo me voy a ir corriendo y voy obteniendo, por ejemplo, si yo me curro para acá, voy obteniendo tensiones tangenciales más grandes, pero normales más chiquitas, ¿no? Yo me estoy corriendo para allá, la normal acá es más chiquita, más chiquita, más chiquita, pero la tangencial va creciendo hasta este punto que es máximo. Lo mismo para allá, si yo me voy corriendo para allá, o sea, voy aumentando este ángulo, voy obteniendo tensiones tangenciales cada vez más chiquitas hasta encontrar una tensión normal máxima. Entonces fíjense que yo acá lo marqué como tensión principal 1. ¿Por qué? Porque es el punto donde hay más tensión normal. ¿Está bien? Todos los puntos de este círculo son puntos posibles de la estructura, de ángulos posibles. Entonces este punto va a tener que ser normal máximo, pero como pueden ver tan gráficamente es tensión tangencial 0. Entonces, si vamos a los cálculos que estábamos haciendo, es lo que habíamos calculado. Tensión tangencial 0 y la tensión normal es la máxima, 57 y menos 7. Que sería este punto 57 y el punto opuesto menos 7. ¿Sí? Puntos de tensión normal máxima, tangencial 0. Este ángulo, ¿está bien? No me quedó ahí, pero este ángulo, ¿no? Entre lo que era ortogonal y hasta la tensión principal, que se daría en ese eje, digamos, no es el ángulo principal, no es directamente de 19 grados, sino que es dos veces ese. ¿Ven? Por la forma que está construido, fíjense que las ecuaciones siempre eran tangente de dos veces ese ángulo. ¿Ven? Entonces, estos ángulos serían de 2 veces 19,33, que sería 38, algo, ¿no? Que tiene mucho sentido, porque parece ser 38 grados. Para que lo tengan en cuenta. Y después, la tensión, entonces, este sería el primer punto, ¿no? Los puntos de tensiones principales, normales. Y después los puntos de tensiones tangenciales máxima van a ser el punto superior del círculo y el punto inferior del círculo. Recuerden cómo es positivo para abajo, la tangencial máxima se da acá abajo y la mínima, que ahí me falta escribirlo, la mínima se da acá arriba. ¿Está bien? En este punto fíjense que yo tengo tensión tangencial máxima. Esto que teníamos calculado acá, tensión tangencial máxima, que vale 32. Y la tensión normal, fíjense que no vale 0, vale 25. ¿Vale? Estoy parado acá, ese punto es 25,32. Entonces fíjense que yo le decía que cuando teníamos tensiones tangenciales máximas, la tensión en X era 25 y en lo que era en tau era de 32. Ahora, este valor de tensión tangencial máxima es el radio. ¿Saben? Es un círculo, entonces esto es directamente el radio. Y la distancia desde 25 hasta las tensiones principales también es el radio. Por eso les digo que cuando ustedes quieren calcular las tensiones principales, lo que tienen es la tensión promedio más el radio o menos el radio. Y el radio es igual a la tensión tangencial máxima. Por eso este detalle que yo escribía, de que las tensiones principales la podía escribir como la tensión promedio, 25, más menos el radio, ¿no? Más un radio me daría 57, menos un radio me daría menos 7. Y el radio lo puedo saber también porque es directamente la tensión tangencial máxima. No son formas de calcularlo, porque la tensión tangencial máxima la calculo conociendo las tensiones principales, pero vayan viendo las relaciones, ¿no? Lo que lo compara todo. Entonces voy a tener estos 4 puntos. Vamos a seguir nomás el procedimiento, pero ya vamos a ver si ustedes pueden reconocer estos puntos, lo pueden dibujar muy sencillamente. Pero bueno, ahora me dice que ubique el punto B. El punto B es
directamente el opuesto al punto A. Fíjense que yo no lo dibujé acá en la guía sí está dibujado, acá, que es el punto B, que es directamente el punto A opuesto. ¿Está bien? Le traza una recta por C y llegan a este punto donde tendrían θ 90 grados, o sea, 180 grados en el círculo de Moore. Yo no lo tracé porque no mancha mucho el dibujo. Y lo interesante es el 5, ¿no? Trazo una línea desde el punto AB, que es el diámetro del círculo, y pasa por el centro C. Entonces, utilizando el punto C como centro, trazar el círculo de Moore. O sea, me paro en C, pongo la punta del compás en A y trazo el círculo de Moore. Y ahí directamente ya puedo marcar cuánto va de la tensión principal, cuánto va de la segunda tensión principal y las tangenciales, ¿no? Y empiezo ya, puedo hacer todas estas referencias de todos los ángulos, de todas las cosas. Fíjense que si este es el ángulo principal, ¿ven? Dos veces el ángulo principal, para llegar al ángulo de corte tengo que sumarle 90 grados. ¿Está bien? O sea, a los 2 θp más 90 grados me da 2 θs. ¿Se entiende? Pues fíjense que todo este ángulo también es dos veces el ángulo de corte, shear. Entonces, esta fórmula que yo escribí acá, que salía, bueno, de un razonamiento trigonométrico, que es esta de acá, no solamente sale ese razonamiento trigonométrico, sino que fíjense que si yo agarro a θp, a 2 θp, y le sumo 90 grados, me da 2 θs. Divido todo por 2 y me queda que θs es igual a θp más 45 grados, que es exactamente esta ecuación que está construida acá. ¿Está bien? Todo, quiero que vean que todo tiene concordancia, digamos, cuando lo trabajamos con el círculo de Moore. Ustedes dibujan este círculo de Moore y lo que van a hacer es escribir un resumen, como hice yo acá rápido, de cuánto va de las tensiones principales y las tangenciales. Las principales van a valer lo que valen, tangencial 0, y las tangenciales van a valer su valor, ¿no? Tangencial 32 y menos 32, 32 este y menos 32 este de acá arriba, y tensión normal 25 porque están justo sobre el centro siempre. Entonces ahora vamos a aplicar el criterio de rotura. En el criterio de rotura, como les digo, está pensado para un estado triaxial, donde hay una tercera tensión principal. Fíjense acá les muestro el dibujo como sería un estado triaxial. También fíjense que voy a tener 1, 2 y 3 tensiones principales, y 3 círculos de Moore. Esto se debe porque también tengo además un eje Z que me está agregando más centros, digamos, o más combinaciones. Pero en este caso, como yo no tengo tensión 3, ¿está bien? Porque directamente no estoy en estado triaxial, esa tensión 3 vale 0. Entonces, cuando utilizo la fórmula de von Mises, que está acá en la guía, ¿está bien? Acá en la tensión de von Mises, lo que voy a hacer es la tensión 3 le voy a poner 0, porque no la conozco. Y voy a usar las tensiones principales para conocer la tensión de von Mises, al igual que lo hacía de la otra forma que les mostré de criterios de rotura, directamente con los valores ortogonales. Ahora, esto lo voy a comparar entonces finalmente con la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad para ver si decido si resiste o no. ¿Qué es lo importante de esto? Que acá yo conozco no solamente obviamente la tensión máxima como en el otro método, sino que conozco dónde se va a dar. ¿Está bien? Si piensan en, por ejemplo, una tiza y ustedes la parten en el medio, o rótenla, en general no parte horizontalmente, no hace un corte perfecto, sino que a veces parte en diagonal. O cuando mismo ustedes hacen ensayo de tracción y tironean una viga, una probeta, ¿no? A veces parte a 45 grados, a veces parte en copa y cono, eso depende mucho del material. Pero no parte horizontalmente, quiere decir que parte en un ángulo. Ese ángulo es el plano, digamos, cristalino en el cual la tensión que se generó en ese plano superó la tensión de fluencia. Entonces, ese ángulo, ese plano que yo quiero conocer, lo puedo saber usando el círculo de Moore. Yo ya voy a saber, ¿no? Depende, bueno, si rompe por tangencial máximo o por tensiones principales. Acá nosotros estamos trabajando solamente de tensiones principales. Pero supongamos que rompe por tensiones principales, va a romper en este ángulo. ¿Está bien? En 19 grados. Quiere decir que cuando yo vea la viga, va a romper no perpendicular, sino con un leve ángulo de 19 grados, porque va a ser el primer plano que va a empezar a fallar. ¿Está bien? Esa es la importancia que tiene esto. Entonces, uno ya puede saber cómo puede romper y puede reforzar en
funciona eso. ¿Vale? Entonces el objetivo es que puedan llegar a dibujar el círculo de Moore, puedan reconocer todos los puntos importantes y que puedan calcular la tensión de von Mises, como lo hacíamos con el otro método directamente con las tensiones ortogonales. Bien, bueno, muchas gracias.